Buenos días compañeros y licenciados, mi nombre es Carmen Castro y les voy a hablar un poco acerca de lo que es el mercado de commodities. Bueno, este mercado nació a mediados del siglo XVII en Chicago gracias a unos pequeños agricultores que hacían negocios de sus cosechas con diferentes clientes. Los commodities son productos que no sufren alteraciones en el proceso de transformación y que pueden intercambiarse por otros del mismo tipo, o sea que son las mercancías que pueden ser vendidas por las diferentes empresas exactamente de la misma forma. En general, los commodities son materias primas que tienen poco valor agregado. El mercado de commodities se caracteriza porque posee bienes que no son diferenciales, es decir, que no se pueden establecer diferencias visibles en cuanto a su lugar de origen o alguna característica específica del producto. El mercado de commodities se basa en la compra y venta de materia prima como activos y el valor en este mercado depende de la oferta y de la demanda de la materia prima a nivel global, y es decir que el valor no depende de lo que son las tasas de rendimiento. Vamos con los tipos de commodities. La primera clasificación que tenemos son los de energía, que aquí resalta el petróleo como un producto de los más importantes. También tenemos otros commodities que también son populares como el gas natural, el carbón o la gasolina. Luego tenemos el de agricultura, que en esta categoría resaltan los productos que provienen de los cultivos y pueden ser utilizados como materias primas para una gran cantidad de productos alimenticios como lo es el maíz, el trigo, el azúcar y el café, entre otros. Otra clasificación es la de metales, que aquí se destacan los productos como el hierro, el cobre, el níquel, el platino o el zinc, que son utilizados en los procesos industriales y son indispensables para la transformación de productos de alta demanda. Los commodities de minería tienen una fluctuación constante de su valor en el mercado, como lo es el oro y la plata. Las commodities de ganadería son similares a las commodities de agricultura. Estos son productos cárnicos de origen natural, es decir, animales vivos de donde se obtiene la carne y sus derivados. También están las commodities de finanzas, que para efectos de inversiones existen también commodities que no requieren una presencia tangible. Por ejemplo, aquí están lo que son la compra de bonos públicos y bonos privados. Continuamos con las commodities de índices. Bueno, los índices dentro de la lista de commodities también forman parte de la clasificación. Por ejemplo, aquí sería el índice de Dow Jones, que es una medida principal de las commodities. También tenemos las commodities de monedas, que bueno, este grupo es de preferencia para infinidad de usuarios, que comienza con la adquisición de estas monedas y los beneficios representan bastante fluctuación. Por ejemplo, aquí sería el dólar y el euro, entre otros. Con las ventajas y desventajas de las commodities. La ventaja es que utilizando el apalancamiento en los mercados futuros se pueden obtener grandes beneficios, y esto es siguiendo la ruta de mercado y sabiendo adentrarse a los hechos de manera previsiva, y esto puede lograrse a través de los depósitos mínimos para controlar los contratos, que sería muy difícil de obtener por falta de ingresos. La desventaja es que en los mercados futuros no es aconsejable del todo el apalancamiento, ya que es necesario tener conocimiento y saber decidir cómo utilizarlo y de qué forma para poder evitarle al inversor una pérdida en su inversión. Continuamos con las características de las commodities. La primera característica es que dependen de factores externos, y es que a este tipo de activos los afectan factores de diversa índole, como lo son las sequías agrícolas, las tensiones en los mercados y la desaceleración económica. Es decir, que este tipo de mercado tiene incidencias directas. Otra característica es la volatilidad, y es que históricamente se tiene que la mayoría de las materias primas alcanza una volatilidad del 30% anual, es decir que el precio de la materia prima fluctuará en un promedio del 30% al año. Los retornos altos. Dada la alta volatilidad que poseen estos productos, es posible que los inversionistas tengan grandes ganancias o pérdidas, y esto hace que se produzca un mayor retorno. Otra característica es que se pueden trazar de una forma rápida, y es que estos son insumos indispensables para producir bienes y servicios, y esto los hace más atractivos para los inversionistas y se pueden trazar rápidamente. ¿Cómo invertir en los commodities? Bueno, el mercado de commodities resulta bastante riesgoso, ya que los
commodities son activos que día a día se consolidan dentro de los portafolios de los inversionistas alrededor del mundo, por lo que como ahorradores debemos de seguir las siguientes maneras para exponernos a este tipo de activos. Primero tenemos la compra física. Y es que una vez adquirida la materia prima, esta debe ser almacenada y lo que requiere un costo. Esta opción aplica únicamente para las empresas, los fondos o grandes patrimonios. Luego tenemos el Pure Play Investment, que este significa invertir en empresas que estén relacionadas con el activo, ya que la principal amenaza de las empresas es que están expuestas a los denominados riesgos específicos y sistemáticos del mercado que no están asociados directamente con la materia prima. Luego tenemos los contratos futuros, que estos son contratos negociados en los mercados organizados en donde la fecha de vencimiento y el valor nominal son parámetros estandarizados y fijados por una cámara de compensación. Y luego tenemos los contratos de forward, que estos se trata de contratos de media que se traducen en contratos de mayor discreción, pero que tienen un menor nivel de liquidez. Y por último tenemos las commodities linked, que estos son instrumentos de deuda a plazo que llevan como subyacente los contratos futuros sobre commodities. Continuamos con las formas de comercializar en el mercado de commodities. Y la primera forma sería a través del mercado de contado o mercado de spot. Este es un mercado muy fluido en el que no se tiene sitio de contratación y se forma a través de los contratos telefónicos o continuos a través de los diferentes operadores en el mercado. Y aquí en este mercado el precio, el pago y la entrega debe ser de inmediato. Luego tenemos el mercado de futuros, que aquí, al igual que en las bolsas, se negocian productos que provienen de contratos futuros, y en el mercado de futuros también existen lo que son los contratos estándares, los micros y los minis, y aquí la negociación es similar a la compra-venta de acciones, y al igual que en las bolsas existen brokers futuros. Invertir en commodities a futuro. Bueno, el precio futuro es el precio que nosotros pagamos al comprar materia prima en un momento futuro, y tenemos dos formas de hacerlo. Y una es con los futuros financieros, que estos son en función del precio de contado y el costo neto de financiación y la diferencia entre el tipo de rendimiento. Otra forma es sobre commodities. Y es que los commodities poseen una serie de características que los diferencian de los activos financieros, pero sin embargo el precio es similar, solo que se le tiene que agregar al costo de financiamiento, se le tendría que agregar el costo de almacenaje. Las principales commodities más comunes son el petróleo, el oro, la plata, el platino, el cobre, el litio, gas natural, jugo de naranja, azúcar, arroz, avena, trigo, maíz, el soja, carne de cerdo, ganado vivo, ganado de engorde, madera, algodón, café y el cacao. Principales bolsas de commodities en el mundo. En cuanto a los productos agrícolas, actualmente las principales bolsas de futuros sobre bienes son el DCE en China, el CBOT en Estados Unidos. En Sudamérica las principales bolsas de bienes agrícolas son las de Argentina y la de Brasil. En cuanto a energéticos, las bolsas más importantes del mundo son el NYMEX en New York, esta bolsa hace parte del CME en Estados Unidos, el ICE Intercontinental, el TOCOM en Tokio, el DCE que es de Dalian Commodities en China. En cuanto a los metales, las bolsas más importantes son el LME London Metals, el NYMEX en New York, el SHFE Shanghai Futures, el MCX Multi Commodities de la India. En conclusión, las commodities son productos que no tienen valor agregado y es muy usado en la comercialización a nivel global. La clasificación se da en granos, energéticos, metales, carnes y derivados. La compra de commodities es una inversión bastante atractiva que puede generar buenos rendimientos a mediano y a largo plazo.